Cercano a la conmemoración del Día del Maestro, en TV UJAD reconocemos a las mujeres y hombres que han formado a un sinnúmero de generaciones de estudiantes. Hoy conversaremos sobre ese entorno temporal en el que se desarrolla el maestro en cada contexto socio-histórico y que fue y ha sido decisivo para su planteamiento y desarrollo profesional. Para adentrarnos en el tema, los maestros del Instituto Juárez, me da muchísimo gusto recibir en el estudio a la doctora Felicitas del Carmen Suárez Castro. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. También recibimos al doctor Martín Ortiz Ortiz. Doctor, bienvenido. Gracias. Y también me da mucho gusto recibir al maestro Héctor Valencia Reyes. Maestro, un gusto. Buenas tardes y gracias por la invitación. Todos, hay que decirlo y compartirlo orgullosamente, y reconocidos profesores e investigadores de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo a través de TV UJAD, canal 35.1 de televisión digital terrestre, el canal 35 del sistema de cable local, también por www.ujad.tv y por Facebook Live UJAD. Saludamos de igual forma a los radioescuchas que nos sintonizan en el 107.3 de FM Radio UJAD Voz Universitaria y en www.radio.ujad.mx. Pues, ¿qué les parece si iniciamos esta conversación? Y quiero compartirles y dejar en la mesa lo siguiente. El porfiriato en Tabasco fue un tiempo de ensayos y de concretizaciones. Me gustaría iniciar justo con esto, preguntándoles cuáles eran las condiciones socioeconómicas en el sistema educativo. Bueno, debemos tomar en cuenta que durante el porfiriato hubo un proyecto, un programa de desarrollo económico a nivel nacional que se concretó en varios hechos, ¿no? Como la ferrocarrilización a nivel nacional, el control del mercado externo, la promoción de la producción minera, el desarrollo agrícola en todos los ámbitos del país, pero en favor de los sectores minoritarios, a costa de la explotación de la fuerza de trabajo de los sectores mayoritarios. Para ello se valieron de un sistema que se conoce como del peonaje acasillado. Entonces, la mayor parte del trabajo de ese tiempo en todos los sectores era acasillado, ¿no? Eso significa que los trabajadores estaban en una hacienda minera, agrícola, ganadera, en nuestro caso cacatera o maderera, y no salían los peones, sino estaban allí en una casita de lo más, yo diría, insignificante. Entonces, el desarrollo fue para esos sectores y las mayorías. Por ejemplo, aquí en nuestro estado están en los censos que se implementaron a partir de 1895, el primer censo, después fueron cada 5 años. Curiosamente vienen la investigación o la toma de datos en las haciendas, aparecen haciendas, no individuos. Y ahí vienen las haciendas, cuántos habitantes de las haciendas estaban en ese tiempo, y eran los peones acasillados. Entonces, esa era la mayor parte de gente, de habitantes que estaban así acasilladas. En nuestras haciendas cacaoteras, en nuestras haciendas ganaderas, en nuestras haciendas monteras o madereras, allí estaban la mayor parte de la gente, ¿no? Es un pequeño sector, era la que recibía los beneficios del porfiriato, ¿no? En concreto, para nuestro Instituto Juárez, que se fundó en 1879, debo aclarar eso de la fundación, aquí se ha cambiado, se fundó en el 12 de noviembre de 78, y el 1 de enero fue la inauguración de cursos, y todo el mundo piensa o dice que fue la fundación en enero. No es cierto. El 12 de noviembre se creó, se estipuló, e inmediatamente empezó a funcionar ya los funcionarios de ese momento, hacer toda la organización para el 1 de enero, ¿no? Nombramientos, designación de los cargos, la organización de los planes de estudio, de los programas,
de los funcionarios, todo eso se hizo. Las inscripciones, todo eso se hizo antes, ¿no? Entonces, debemos decir con propiedad que el colegio Instituto Juárez se fundó el 12 de noviembre del 78. El 1 de enero empezaron las clases y una ceremonia para inicio de cursos, ¿no? Pero todo el mundo dice que ahí se fundó y eso es una falsedad, ¿no? Entonces, para ese momento el Instituto Juárez solamente inscribió 50 estudiantes en 3 modos, internos, semi-internos y externos, ¿no? Entonces, ¿qué eran esos para aquel tiempo? Entonces, según estos censos que les comento que se hacían, en ese tiempo arrojaron que solamente el 20% sabía leer y escribir. Imagínense el 80%, esa era nuestra realidad, ¿no? Entonces, y eso viene por herencia. Recuerden que en toda la época colonial en Tabasco no hubo ninguna escuela. O sea, el virreinato no se preocupó por el desarrollo escolar aquí en Tabasco. Hasta la primera constitución de 1824 se estipuló que el gobierno debería fundar las primeras escuelas. En 1824 no había ninguna escuela, ¿no? Eso es la herencia que viene, que se proyectó durante todo el siglo XIX, ¿no? Entonces, por ejemplo, me llamó la atención ver tantos proyectos que hubo de gobernadores para establecer la educación superior y no pegaba porque no había quienes. O sea, si hoy funda una prepa y no hay estudiantes de egresados de secundaria, pues no hay. Entonces eso es lo que pasó durante todo el siglo XIX y hay muchos proyectos interesantes, ¿no? Hasta que pegó en 1878 del Instituto Juárez, ¿no? Pero ya había más o menos algo de gente, camino, ¿no? Pero entonces esa fue la situación del porfiriato, una explotación, fue inhumana en las monterías porque allí hubo esclavismo. Ahí se vendían los peones. Ahí hay precios de 45 pesos por peón y salían a otras partes a comprar a los peones y entre los hacendados se los vendían, se los cambiaban. Ahora al grado, me llama la atención un dato pero terrible, que todavía en 1903, en plena revolución constitucionalista, a los peones los checaban como un animal, los dientes, a ver cómo estaban, los revisaban para cambiar o venderse. Esa era la situación aquí en nuestro medio. O sea, eso no se sabe, ya por ahí salió en un trabajo mío, está publicado eso, pero no se lee, no se sabe, ¿no? Esta era nuestra realidad en Tabasco, ¿no? Y hasta 1914 con Felipe Domínguez ya se decretó la eliminación de la supuesta esclavitud, pero en Tabasco no se liberaron los peones hasta 1936, cuando Cárdenas expidió la ley de, ¿cómo se llamó esta ley? De la reforma agraria, porque Garrido promovió el peonaje castigado, ¿no? Decía, por ejemplo, allí en uno de sus informes que les pedía a todos los hacendados que les arreglaran sus casitas a los peones y que les dieran un poquito de tierra para sembrar sus parcelas, ¿no? Pero no eliminó el peonaje, ¿no? Entonces hasta el 36 con la reforma agraria se eliminó toda esta situación que venía desde la época colonial, ¿no? Maestro, ese es nuestro medio en el cual salió nuestro Instituto Juárez. Bien. Yo hace años publiqué un trabajo que le llamo Una luz en las tinieblas y le pongo el Instituto Juárez de Tabasco. Es cierto, como dice Martín, que el porfiriato tiene que ver con un sistema político en el que se da la desigualdad social, la injusticia social. También es cierto que en el porfiriato se establecen las instituciones educativas para socializar, para formar a las élites, a los recursos humanos que van a operar el famoso proyecto de desarrollo de progreso, orden y paz que proponía Porfirio Díaz y el grupo de los científicos preferentemente. Pero en el caso del Instituto Juárez, habría que decir que, si bien es cierto, en un momento las élites y los hijos de las élites de los espacios interregionales de Tabasco son los que van a inscribirse y van a estudiar la secundaria, la preparatoria y luego una carrera profesional, también es cierto que ese acto significa una ruptura en la historia educativa de Tabasco, en la historia social de Tabasco, porque con el tiempo los
sujetos que se van a formar ahí, algunos maestros que van a enseñar ahí, van a empezar a sostener posiciones sociales y se van a convertir en un periodo más o menos de 22 años, 23 años, en críticos del propio porfiriato. Hasta nuestros días ha faltado revalorar la contribución del Instituto Juárez a todos los procesos históricos que ha vivido o que vivió Tabasco desde 1878, como dice Martín, hasta 1958, en que el instituto se transforma en universidad. Así es. ¿Por qué? Porque los operadores del sistema de regulación social en Tabasco, que trabajaban en las distintas instituciones, estaban vinculados al Instituto Juárez. Los miembros del Tribunal Superior de Justicia, del Congreso del Estado, de las Secretarías de Estado, estaban vinculados al Instituto Juárez. Podemos hacer ahí, maestro, una pausa y regresando, por supuesto, regresamos con más de esta historia del Instituto Juárez. Vamos Sí. a una pausa y regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en este conversatorio, los maestros del Instituto Juárez. Doctora, felicitas. Muchas gracias. Fíjese que qué importante es situarnos históricamente en la importancia, en la fundación e importancia que tuvo en aquel entonces el Instituto Juárez para formar a cientos de tabasqueñas y tabasqueños. Parece ser que hay una parte ahí histórica, a ver si es así, que un tabasqueño, un escritor tabasqueño, Eduardo Cárdenas, en 1811, propuso, era diputado por el estado de Tabasco y propuso que se instalara en Tabasco una casa de estudios superiores. Espero que ustedes como historiadores, porque yo lo leí en parte de la historia y dice que en el 1811 este periodista que era abogado, Cárdenas, tabasqueño, fue uno de los primeros impulsores para que hubiera en Tabasco una casa de estudios superiores. Por eso qué importante es que ustedes relaten o han relatado esa parte de la historia, porque creíamos que realmente el Instituto Juárez había abierto sus puertas el 1 de enero de 1879. Y ahorita nos los aclara el maestro Martín en relación que fue en noviembre, que ya estaban los maestros, los profesores, el director, sí. En fin, yo creo que la dirección estaba a mando de Sánchez Mármol, ¿no? Y siendo gobernador Simón Sarlat Nova. Esos son los datos que recabo yo de la parte de la historia. A través de la historia de Tabasco, antes de 1878, existieron distintas propuestas educativas. Y esas propuestas educativas fueron impulsadas ya sea por conservadores, liberales, federalistas o centralistas. Podemos decir en esencia y en síntesis que el proyecto del Instituto Juárez es un proyecto que deviene de la generación de la Reforma, es un proyecto que deviene de la Constitución del 57, es un proyecto que se va a retroalimentar en la resistencia que realizan los mexicanos ante la intervención francesa, y desde luego es un proyecto que tiene que ver con los intereses de los distintos sectores sociales de Tabasco, los comerciantes, los terratenientes, los profesionistas, y que logran sintetizarlo hasta 1878, aunque como bien lo explica Martín en el tomo 1 de la historia del Instituto Juárez, el primer presupuesto se consigue en 1861, ¿no? Cuando tanto el gobierno local como la diputación, los diputados representantes de Tabasco ante el Congreso de la Unión consiguen que Juárez autorice
que de los bienes de manos muertas, Ah, ya, 52,000 pesos sean destinados para fundar un instituto de educación superior. Maestro, ¿y el enfoque en esa ocasión, en el inicio, cuál era? Bueno, cuando se funda el Instituto Juárez, va a fundarse en el contexto de la hegemonía que empieza a tener en México como proyecto educativo el positivismo. Y este proyecto en Tabasco se va a ir consolidando y va a ir teniendo, digamos, sus frutos a partir de las investigaciones que van a ir haciendo tanto maestros como alumnos de manera subsecuente a través de los años en la carrera de notariado, jurisprudencia, farmacología, agrimensura. Sí, esas fueron las. Y después en las investigaciones en el campo educativo, cuando se establecen la carrera de educación primaria superior, Las profesor primeras de letras, educación las primeras superior, letras. Se superior. empieza a enseñar las Sí, primeras letras, como en usted ese dice. contexto es muy importante identificar que el Instituto Juárez desde su inicio tiene un proyecto muy claro y tiene un proyecto que curricularmente se va a ir adecuando y transformando a las necesidades sociales que van a identificar los sectores que impulsan a la sociedad tabasqueña. Entonces tenemos que todo ese impulso, todo ese esfuerzo que durante tantos años se veía reflejado precisamente en el 1879, cuando ya realmente ya se establece lo que es el Instituto Juárez. Sí. Sí, quería retomar algo de lo que preguntaba la maestra. Felicitas el aporte de don Eduardo de Cárdenas. Eduardo, sí. Él, para empezar, pues fue un letrado. Logró el doctorado, pero en teología, como era presbítero. Era el representante de la Inquisición aquí en Tabasco, no era cualquier cosa. ¿Sí? Jugó un papel importante. Sí, era realista. Entonces, era evidentemente realista, estuvo Sí. contra la independencia, eso que quede claro. Se opuso a la independencia. Era miembro de la clase dominante de aquel tiempo. O sea, hay que decir, no estamos socavando lo que hizo, No. sino lo estamos situando tal y como fue. Sí, Sí, él pura, forma exacto, sí. el Sí. escuadrón de dragones rojos Sí. leales a Sí, de los- Fernando VII. Entonces, por eso lo mandaron de diputado a las Cortes de Cádiz, porque Sí. era miembro de... ¿Quiénes son los que llegan Claro, allá? sí, pues sí. Bueno, entonces se opuso. De- Pero tuvo esa visión ya del desarrollo y me llama la atención que desde ese momento él planteó, por ejemplo, que Huimanguillo pasara a Tabasco. formar parte de De Tabasco. Tabasco, sí. Y eso fue hasta el constituyente que se lo regaló, el constituyente le regaló a Tabasco a Huimanguillo, porque siempre había sido de Veracruz, ¿no? Entonces, a partir de allí, como dije en un principio, como no hubo aquí educación en todo el porfiriato, en Ya lo toda decía la usted, época sí. colonial, entonces durante el siglo XIX hubo varios intentos, ¿no? Varios intentos de educación superior aquí en el estado, y en uno de esos, sí quiero recalcar lo que planteaba Héctor, el proyecto fue de este señor, Pero en esos Dueña. intentos, ¿qué es lo que no permitía que se diera la educación? Durante la época colonial, precisamente porque supuestamente, como todo sistema de dominación, iban donde había. Claro. Aquí Era el factor económico. Claro. Aquí explotaron, por ejemplo, el cacao. La materia prima. La moneda de grande. cambio. Sí, el cacao, las maderas tintores de ese tiempo, desde mediados del siglo XVII empezó la explotación del palo de tinte, ¿no? Entonces, de ahí había, el comercio de aquí era muy intenso porque se comerciaba, Chiapas comerciaba por Tabasco. O sea, Tabasco era un movimiento muy dinámico. En los tuvo ríos. un movimiento dinámico durante la época colonial. Había bastante, ¿no? Pero como que querían más, entonces no se preocuparon por el desarrollo de aquí, jamás. No hay ni siquiera los párrocos tuvieron alguna escuelita por ahí, no hay, al menos no, No, he encontrado nada. datos, nada. Entonces imagínense cómo era Tabasco. Por ejemplo, en 1840 Totalmente y sin tantos eso, por ahí, un equipo de sabios de la Ciudad de México convocó a todos los sabios del país para organizar un equipo y hacer una enciclopedia como la enciclopedia francés. Convocaron a Tabasco y que Tabasco no respondió, no había. No había.
Bueno, si usted leyó la historia del tribunal, ¿no la leyó? Sí, ¿La que hicimos? sí. Bueno, ahí no había letrados Letrados, así para es. el presidente del tribunal. Tribunal, es cierto. Ni para sea, primera que instancia supiera ni para leer y escribir. tercera instancia, ¿no? Imagínense cómo estaba nuestro Para estado. las dos instancias que estaban en el Ajá. estado de Tabasco. Entonces, Era- tenían que mandar a los oficios Sí, afuera y después ya conseguir gente letradas que vinieran a ocupar Sí, el cargo. así aparece el Poder Judicial del estado de Tabasco. Así, yo hice la historia del Sí, tribunal, por sí, eso. sí, lo sé. Entonces, esa era nuestra situación. Entonces, por eso el Instituto Juárez, como dice tú, vino a ser el parteaguas. Fue el parteaguas, exactamente. Totalmente. Ahora y, De la y instrucción media, superior y sí, superior. sí, y todos apoyando al Instituto Ahora, Juárez. no Independientemente, no se funda en el 61 porque al año siguiente viene la intervención francesa. La intervención francesa termina en el 67, pero en el 67, del 67 al 76, los tabasqueños entran en un periodo de conflictos, de lucha por el poder a nivel interno. Ya en el 76, los tabasqueños que apoyan a Porfirio Díaz logran constituir un grupo y logran constituir un poder y logran pactar entre sí. Y eso les va a dar pie a que empiecen a desarrollar o a concretar el proyecto del Instituto Juárez. Hay un maestro fundador del Instituto Juárez como es León Alejo Torre, Sí. que él se va a encargar en el 63, 67, 71, 74, 76 de seguir insistiendo en que se funde el Instituto Juárez. ¿Y cómo identificamos que se hizo un pacto y que ahí confluye el Instituto Juárez sectores de distintas corrientes ideológicas? Manuel Foucher también es fundador del Instituto Juárez y él había sido conservador y había sido pro-imperialista francés. Y Sánchez Mármol pues había sido secretario particular de Gregorio Méndez, que también es maestro fundador. León Alejo Torre pues también había sido uno de los radicales jacobinos liberales más representativos de Tabasco. Y en ese contexto nosotros podemos ubicar que el Instituto Juárez hasta 1958 yo diría que en determinados momentos va a ser un espacio en el que se van a tolerar distintas posiciones ideológicas, incluyendo durante la Revolución. Y Maestro, sí. Discúlpeme, pero tenemos que hacer una pausa. Regresando, vamos a tener que regresar y retomar este tema y, por Ya supuesto, sobre hablar los maestros. de los fundadores, de los maestros del Instituto Juárez. Así Vamos es. a una pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros en este conversatorio, los maestros del Instituto Juárez. Y platicábamos antes de ir a la pausa, maestro Héctor Valencia, acerca de quiénes fueron estos fundadores. Bueno, el maestro Martín Ortiz en su investigación nos señala no solo quiénes son los maestros fundadores, sino quiénes confluyen. En el libro ustedes van a poder leer qué sectores sociales confluyen y están presentes ahí. Entre ellos la Sociedad de Amigos del Estudio, que acababa de fundar una biblioteca pública en 1878 aquí en San Juan Bautista, en lo que hoy es Villahermosa. Nosotros encontramos estos dos documentos. Este documento donde se publica la lista de maestros en el Demócrata, el periódico oficial, y ahí vamos a encontrar que como maestro fundador está León Alejo Torres, Serapio Carrillo, está Arcadio Centella, desde luego Manuel Sánchez Mármol como director, Antonio Figueroa y Manuel Foucher. A partir de esta base de maestros, Manuel Foucher va a morir 2 años y medio después, pero estos maestros se van a constituir en la base de la enseñanza en el Instituto Juárez. Posteriormente se van a ir incorporando
otros catedráticos en cada área del conocimiento específico, en agrimensura, cuando empieza a funcionar la carrera bien, en farmacología, y los principales maestros van a estar vinculados a la enseñanza primero de la secundaria, luego de la preparatoria, posteriormente del notariado y de la carrera de jurisprudencia que empieza hasta 1880. Martín. Algo Yo también quiero bueno, no creo sino ampliar lo que está planteando Héctor. Por ejemplo, la primera planilla de profesores del 1 de enero al 30 de noviembre del 79, están los maestros que planteó Héctor, pero tengo aquí sus materias, su horario. Por ejemplo, León Alejo Torres impartió gramática castellana, geografía nacional, historia nacional, y su libro de textos. Vienen aquí, viene su horario, de qué hora a qué hora. El primer año fueron 8 materias. Y por ejemplo, Manuel Fouché, que daba gimnasia, era de las 6:30 a las 7:30. O sea, ya desde entonces viene nuestro horario. Fíjense. Sí, porque yo en la secundaria ya encontramos horario de 6 de la mañana en la Entonces, secundaria. sí, pero nuestra UJAD empezó con el horario de las 6, ¿no? Sí, de las De 6. 6 a 7, ¿no? Sobre todo en Derecho, ¿no? En Derecho, sí. Entonces, eso me llama la atención, la importancia que dio, porque él daba clases diarias, todas las mañanas a los estudiantes los levantaban temprano para hacer gimnasia, ¿no? Sí, había que levantarse muy temprano. Alquedo Centella daba geografía universal, historia universal. Antonio Figueroa, dibujo. Vienen aquí los horarios de qué hora a qué hora. Era todo el día, era horario continuo, ¿no? Ahora, estas materias abarcaban, no era la vida universitaria, era la cuestión secundaria de bachillerato, porque algo también importante que compartirles es que estos libros que tenemos aquí en nuestra mesa, tenemos el honor y la fortuna de tener al doctor Martín Ortiz, autor, y al maestro Héctor Valencia. Y me gustaría también preguntarles, porque leyendo la información de estos, que es riquísima para todos los estudiantes y también profesores de esta universidad, leía que en el año 1912-13, estamos hablando de la enseñanza del instituto, solo comprendía la enseñanza secundaria y bachillerato en el tiempo de Manuel Mestre. Pero fue cuando cerró. ¿Por qué se suprimía la enseñanza profesional? No, es que así se le llamaba, o sea, se manejaba indistintamente secundaria y era secundaria, era estudio. Desde Bachillerato. la secundaria era ya estudios superiores, secundaria, y el otro término era preparatoria. Ajá. Sí, la preparatoria. Entonces, O bachillerato, ¿no? no, fue muy preparatoria. Después. Pero en todo ese tiempo no se suspendieron no es que no aparecen, pero no se suspendieron. Hasta Garrido fue el que vino a suspender el Instituto Juárez. En 1919, cuando fue gobernador interino, suspendió. Y después, Temporalmente, una temporadita, ¿no? No, lo canceló y lo desincorporó. Pero ¿y las tropas huertistas que ingresaron anteriormente? Sí, nada más fue durante el gobierno de Valdés, creo que. Valdés. No, estuvieron un tiempo ahí. No, Mestre Gigliasa suspende la carrera de farmacología y la de jurisprudencia. Y la suspende porque Mestre Gigliasa, aunque se formó en el Instituto Juárez, era un opositor al régimen del Porfiriato. Ya lo hemos dicho, los grupos preferentemente del Instituto Juárez, que estudiaban el Instituto Juárez, se formaban en él, ya como profesionistas terminaban siendo los operadores del gobierno local. Entonces, Mestre Gigliasa identifica que los notarios y los abogados son los que están legitimando, en plena revolución, legitimando todavía el porfiriato. Yo también sostengo la hipótesis de que cuando Garrido cierra el Instituto Juárez es porque sigue identificando que los principales operadores en contra del proyecto revolucionario son los integrantes del Instituto Juárez. Pues sí, sí. Y lo va a abrir hasta que no le da un giro totalmente diferente. Aquí es importante señalar que cuando nosotros hablamos
de las élites, también estamos hablando de hombres que hicieron aportaciones significativas a Tabasco, a la cultura, a la ciencia. Rovirosa fue maestro del Instituto Juárez. Sí, Dios. Los hermanos Juan y Luis Graham Casasus fueron maestros del Instituto Juárez. Tomás Pellicer, Francisco Pellicer fueron maestros del Instituto Juárez. Entonces, vamos a encontrar que los maestros del Instituto Juárez muchas veces daban clases del Instituto Juárez, pero también tenían un empleo dentro de la estructura del gobierno local. Y casi siempre ante los cambios que generó la revolución, los maestros del Instituto Juárez o la comunidad del Instituto Juárez pues sostenía posturas y posturas importantes. En el periodo de Victoriano Huerta, cuando el general Valdés ocupa la gobernatura, agarra al Instituto Juárez como cuartel durante varios meses, y eso le genera una serie de contradicciones dentro de la sociedad tabasqueña, y no solo por el Instituto Juárez, sino por la política que está empleando el Estado, que lo tiene que mover por el general Yarza, Victoriano Huerta. La principal oposición a Victoriano Huerta y a Valdés y a Yarza se da dentro del Instituto Juárez. Cuando viene a hacer campaña Madero, como en 1911 ya para ser presidente de la República, el lugar que visita primordialmente es el Instituto Juárez. Entonces, el peso social, la ¿no? Sí, comitiva que sí. va a la costa a recibirlo y que lo trae al centro, aquí en San Juan Bautista, es la del Instituto Juárez. Entonces, si uno revisa, durante el Porfiriato están todos estos grandes maestros de la historia de Tabasco que están ahí en el Instituto Juárez y que también son aquellos que están impulsando los proyectos de desarrollo local. Como bien había dicho Martín, estos proyectos pues se van a dar en función de los intereses de las élites, pero la semillita de la inconformidad, de la crítica al Porfiriato, desde 1905 está en el Instituto Juárez. Cuando los antireeleccionistas se organizan, uno ve, ¿y dónde estudió Lorenzo Casanova en el Instituto Juárez? Domingo Borrego en el Instituto Juárez, Mestre Guillaz en el Instituto Juárez. Y entonces los reformadores del aparato jurídico local, Martín, cuando describe la historia del Tribunal Superior de Justicia, nos señala cómo todos están vinculados al Instituto Juárez. Sí. Aquellos que hacen el Código Sí, Civil, el Código Penal, son los maestros del Instituto Juárez. El Código de Comercio son los maestros del Instituto Juárez. Y en esa lógica vamos a encontrar esa contradicción en la historia del Instituto Juárez, que por un lado, mayoritariamente, la mayor parte de maestros administrativos y miembros de la comunidad del Instituto Juárez se van a pegar al status quo establecido, al proyecto político que en ese momento va a dirigir a Tabasco. Pero también en muchos momentos ahí se van a dar fuertes críticas, impulsadas por la Sociedad de Estudiantes del Instituto Juárez, que se forma, si no me equivoco, desde 1912. Y obviamente, ahí en el Instituto Juárez, pues después van a poder ingresar a él gente que fue muy pobre, como Santa María. Santa María se formó en el Instituto Juárez y ya para 1908 ya es maestro del Instituto Juárez. Para 1910 ya es maestro de jurisprudencia del Instituto Juárez. Para 1912 ya está registrando a nivel federal su libro de geografía, para la enseñanza de la geografía. Y entonces, la historia del Instituto Juárez es todavía una historia yo digo, Martín sentó las bases, pero ahí hace falta construir una historia todavía más completa del Instituto Juárez. Uno de los ejemplos es, tenemos que empezar a demostrar cómo es que se incorporaron las mujeres como maestras, como estudiantes al Instituto Juárez. El doctor Martín
nos ofrece datos específicos de las estudiantes de finales del siglo XIX, de las primeras tituladas, pero hace falta, yo hace tiempo publiqué un texto que se llama Rostros y nombres olvidados, las mujeres del Instituto Juárez. Y regresando de la pausa, vamos a platicar justamente de ello, maestro. Vamos a una pausa y volvemos. Ya déjenme que yo diga lo que pasa. Gracias por continuar con nosotros en este conversatorio de los maestros del Instituto Juárez, y me gustaría que nos platicara la doctora Felicitas acerca de estas anécdotas de quiénes o cómo fueron esos maestros, las características. Sí, con una vocación excepcional. Enseñaban, eran rígidos. Usted decía hace rato de los fundadores y de los maestros que ahí se preparaban y luego regresaban a impartir las materias. Yo recuerdo cuando entré al Instituto Juárez, que fue una época de muchas emociones, de mucho gusto, de sueños de infancia, fueron mis sueños. Cuando yo entro, fue una gran emoción y una gran satisfacción de manera personal que pude haber logrado a este glorioso Instituto Juárez, en el que efectivamente, como dijeron, esos grandes fundadores nos dejaron esos cimientos fuertes para que esta generación que me correspondió a mí tuviéramos grandes maestros. Yo inicio la secundaria en 1900, nada más 2 años estudié en el Instituto Juárez, porque luego cambia a Universidad Juárez. Fue en 1957. Recuerdo perfectamente bien el día que todos en aquellos tiempos había que presentar examen para poder ingresar al esto. Era riguroso. Y yo aún, toda ahí muy angustiada, pensé, yo no voy a entrar. Fue mi papá y pregunta y dice, quedaste. Yo saltaba de emoción. Y ahí me encuentro a grandes maestros. Al ingeniero Concha Linares, que me dio en segundo de secundaria álgebra. Me encuentro al doctor Lamberto Castellano, que en segundo de secundaria me da biología. En el primero de secundaria una gran maestra, Soledad G. Cruz, dura, difícil. Inclusive hay una parte muy de anécdota que les quiero señalar, en el que dice que los alumnos le ponían el pizarrón en mi salón, que habían 3 grupos de primero secundaria, flores negras. Nunca entendí por qué le molestaba y por qué le ponían esa frase o ese flores negras. Era una maestra bastante difícil, muy estricta, pero gracias a esos grandes maestros, realmente nosotros aprendimos. Claro. Fue época bastante complicada por cuanto a los maestros y porque nosotros no traíamos una disciplina. Imagínense, yo venía de la escuela Manuel Díaz Prieto, yo nací y crecí en Tamulté, en la colonia Tamulté. Entonces en la escuela pública, llegar a la secundaria pues fue un cambio de gran trascendencia y de mucha emoción, quizás no solamente a mí, sino en mis tiempos. Ahí me encontré la maestra Reinalda Hernández, su hermana Juanita, Jovita, Ana María Gallegos, que nos daba inglés, a la de música, una gran poeta tabasqueña, Alicia de Laval, reconocida en Tabasco, gran poeta. Una mujer con una sensibilidad, con una educación, con una atención. También a la maestra Angélica Sumarribas, que me dio música en el primer año, al maestro Carmito Pérez. Yo quisiera mencionar a todos los que me recuerda, a ver si me alcanza el tiempo. Es decir, usted dice, sí hubieron grandes maestros, porque se preparaban ahí y luego se quedaban. Pues yo me encontré, tantos años después de mucho tiempo, me encuentro a esos maestros que realmente valió la pena. Y como usted dijo, había gente de muy escasos recursos.
efectivamente cuando yo entro había de toda clase social, gente muy humilde, muy humilde, que seguramente con mucho esfuerzo y mucho sacrificio llegaron a estudiar ahí. Otros de una clase media más o menos, y muchos pues con padres con recursos económicos solventes. Pero todos estábamos cobijados en ese centro de estudio con compañerismo, con respeto. Es decir, no había distinción de clases, todos nos veíamos iguales, no había, como tiempo después, esa diferencia, es que tú tienes dinero, no, ahí todos éramos iguales. Recuerdo con mis compañeros, si me lo permite decirle, tuve de compañero a Rutilo Rodríguez Alipe, pero antes de eso me permiten decirles que habían 3 primer año de secundaria, el A, el B y el C. Yo estudié en el C, ese fue el salón que me correspondía. Ahí me encontré a Agustín Carrera, médico actual, a Rutilo Rodríguez, como dije, compañeras, a Guadalupe Ruiz Suárez, a Margarita Mandujano, excelente alumna, a Yuli Antonio Carrillo, que era de Paraíso, a Nayibe Dagdut Ábalos, que era de Huimanguillo, a Edinson Mateos Pairón, que él estudió conmigo la secundaria, la preparatoria y la carrera. 10 años a Francisco Garrido Cruz, también ahí estuvo, a Luis Cantón Cetina, de mi salón, de mi grupo. Inclusive a Fernando Ravelo Ruiz de la Peña, fue mi compañerito en la secundaria y en la prepa. Claro que ya en la prepa ya no era Instituto Juárez, sino como ustedes saben, se convirtió en Universidad Juárez de Tabasco, siendo director del Instituto Juárez, lo recuerdo perfectamente bien, el licenciado Antonio Ocampo Ramírez. Y él fue el que hizo el proyecto de ley para los efectos de que el Instituto Juárez se transformara en Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Fueron épocas muy bonitas, y un dato importante, que cuando entraban los varones al primer año de secundaria, los rapaban. Y había una fuente cerca de la plazuela del Águila, y los metían en la fuente, como pues cuestión de novatada, la bienvenida. Y sabe que cuando lo encontraban las personas a jovencitos y niños rapados, se estudia en el Instituto Juárez. Era la identificación. La identificación. ¿No? Teníamos un símbolo muy importante, Uchimán. Sí. ¿Qué más recuerdo del Instituto Juárez? Habían árboles de pan de sopa. Con esos frutos que daban esos árboles, los varones, sobre todo, eran tremendos, traviesos. Tiraban los pan de sopa, pero había respeto. Aún así, había mucho respeto. Fue una época, en lo particular, y yo considero que todos mis compañeros de esa época, una época bella. Sí habían diferencias como en todo. Políticas. Hubieron muertos. Yo recuerdo que en ese entonces estaba, yo creo, en la prepa ya, Vitalio Montuyo. Y él a todos nosotros nos decía que si lo apoyáramos porque quería ser líder estudiantil. Sí. Y recuerdo que yo le dije, yo no puedo ir, no puedo apoyarle porque no voy a poder ir a votar, solamente que fuera a hablar con mi papá, sí, claro, a mi domicilio para que yo pudiera votar. Y efectivamente fue. Y al fin de cuentas ganó, pero no ganó por mi voto, ganó porque todos los apoyaron. No sé si ustedes dentro de esa historia de la que escribieron aparece Montuy. Sí, ¿Cómo cerramos? Porque ya tenemos que despedirnos. Sí. Pues finalmente yo también quiero recordar que el maestro Alday, el maestro de la Cerda, el maestro Morón, el maestro del Águila, todos ellos fueron de los últimos maestros del Instituto Juárez antes de que se transformara en universidad, y queda por rescatar y hablar
Algún día dedicaremos un programa especial a las mujeres del Instituto Juárez, ¿no? A Así las es. maestras y a las estudiantes que sobresalieron del Instituto Juárez. Aquí yo creo que un dato muy importante antes de terminar es bueno recordar que en aquel tiempo éramos poquitas las mujeres en todos Sí. los primeros y segundo años de Y de desde la secundaria, y los varones eran un poquito más, pero no era como tenemos ahorita, habían 20 y mujeres quizás unas 6, 7 mujeres. No abundaban en ese entonces las mujeres. sí, Y ahí, como usted me preguntó de la doctora Guadalupe Cano de la Cruz, yo la conocí, ella estando en el tercer año de secundaria. Yo entraba al primer año y quiero decirle que hasta hoy es mi amiga. Cuántos años han pasado, cuántos caminos andados, cuántas palabras dichas y aquí estamos. y la amistad no se pierde. Sí, Así es. yo creo que la labor del Instituto Juárez es perenne, ha penetrado en todos los ambientes y sí, todavía falta que revaloremos todos los días que generó el Instituto Juárez, ¿no? Sobre todo abundar en estos elementos de descubrir el papel de la mujer en el Instituto Juárez. Falta por ahí trabajar bastante. Sí. Muchísimas Porque sí hay- gracias, maestros. Los tenemos que despedir lamentablemente. Gracias por este conversatorio, gracias por las experiencias compartidas, por las vivencias y gracias a usted por seguirnos a través de TV UJAR. Y